y como tenemos nuevos panelistas hoy, gracias por recibirme una vez más. Y el tema de la pandemia obviamente nos va a ocupar buena parte de este programa porque desde el Frente Amplio nuevamente se ha planteado una alerta, una advertencia sobre el aumento de la movilidad. Por un lado están los números que suelen ser auspiciosos, igual con muchos fallecimientos, preocupantes, por cierto, la cantidad de contagios va bajando, el resultado que de alguna manera las autoridades estaban esperando y augurando de la vacunación, pero de todos modos ahora algunas perillas, para utilizar esa metáfora del presidente de la República, se han ido moviendo para flexibilizar algunos sectores, el sector de las fiestas, algunos viajes, bueno, ya se estaba yendo a la presencialidad en las escuelas, en los liceos, y bueno, eso vendrá después de las vacaciones de julio. Por todo esto es que vamos a convocar a un legislador de la oposición, médico él, el diputado Luis Galo. Hola, diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, para ti y para todos los que están en el piso. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿por qué llega esta alerta, esta nueva preocupación, cuando de alguna manera los números le están dando la razón a las autoridades sanitarias de que con la vacunación masiva se iba a estrechar el número de contagios y de fallecimientos? Eso es verdad, y tenemos que estar contentos que el efecto de la vacunación ha sido importante. Y eso lo vemos reflejado en las cifras epidemiológicas, ¿no? El aumento de la cantidad de casos diarios, el aumento de la cantidad de ingresos a los centros hospitalarios, el ingreso a los CTI ha disminuido francamente, por ende la mortalidad ha disminuido. Son cifras que nos tienen que tener contentos. Ahora bien, son cifras que tenemos que verla en su perspectiva, ¿no? Porque si bien estamos bajando en los números, tenemos que ver que nos estamos enfrentando, y es lo que más nos preocupa a nosotros del informe que tuvimos en el día de ayer del doctor Miguel Fernández Galiano, es la variante Delta, digamos, que va a ser una variante que ya se está dando en varios países y que seguramente en el corto o en el mediano plazo la vamos a tener en el Uruguay. Nos habla de que tenemos que tener determinadas precauciones. Entonces, a nosotros nos parece, en ese análisis que hicimos en el día de ayer en el secretariado, que de repente capaz que no es el momento exacto de empezar a abrir las perillas, sino capaz que era mucho más prudente mantener la movilidad que el gobierno ha dispuesto hasta ahora, que para nosotros ha sido escasas, pero bueno, son las medidas que tenemos hasta ahora, esperar unos días más a que se consoliden más y llegar a lo que el GACH denominó el Tetris, lo que es el testeo, el rastreo y el aislamiento, que eso se da aproximadamente cuando tenemos alrededor de 200 casos. En ese momento nos parecería a nosotros que es el momento de empezar a abrir la movilidad y tener una precaución muy, muy estricta con el tema de la frontera con Brasil y con los ingresos de los viajeros uruguayos o extranjeros que ingresen al país. Ahí tenemos que prestar fundamentalmente atención el ingreso de esta nueva variante, que es entre 50 y 60% más contagiosa que la P1. Algunos estudios científicos hablan además de que la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca tiene buena cobertura con esta vacuna. No hay ningún estudio que hable con respecto a la CoronaVac de esta cepa, y lo que sí hay estudios que hablan de que el plasma de pacientes que han tenido COVID es bastante resistente, lo mismo que algunos medicamentos monoclonales. O sea que es una variante bastante compleja que hay que estar muy atentos. Por todo esto que estamos preocupados por esa apertura a la movilidad, que de alguna manera sigue demostrando que la percepción del riesgo sigue aumentando. O sea, nosotros cada vez que se anuncia más movilidad, la gente en su conjunto dice como que ya estaría superado el tema de la pandemia, y nosotros creemos que no, que es justamente en este momento que tenemos un descenso importante de las cifras, es que tenemos que ser más precavidos que nunca. Esos son los motivos que discutimos ayer en el secretariado. Está claro que obviamente la situación de la movilidad es, en la medida que se aumente, puede ser obviamente peligroso, porque el virus sigue estando y la pandemia continúa. Lo hemos visto
casos que aparentemente se habían solucionado bastante bien, como en algunos lugares de Europa. Estoy pensando en Lisboa o en Israel. Se terminó ahora endureciendo más todo el tema de la movilidad. Pero también hay que reconocer, diputado, que nos toma a los uruguayos bastante mejor que en otro momento, porque hay mucha más cantidad de gente vacunados. Estamos, en términos porcentuales, un porcentaje más que interesante de gente vacunada, y eso nos hace no inmunes, pero sí más fuertes para tratar de sobrellevarlo. Todos sabemos que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir manteniendo las condiciones de higiene, uso de tapabocas, distanciamiento físico, pero en definitiva también hoy estamos en otras condiciones, que es que estamos vacunados, por lo menos la mayoría de la población. Sí, sin ninguna duda, los efectos de este descenso en las cifras, en la cantidad de pacientes, de mortalidad, de pacientes contagiados, indudablemente la vacunación ha hecho su efecto, digo, sin ningún tipo de dudas. De todas maneras, por las cifras que estamos manejando, hay un 45% de la población que ya tiene las 2 vacunas, hay entre un 38% de la población que tiene las 2 vacunas más los 15 días, o sea que estamos hablando de una inmunidad vacunal completa. Todavía faltan unos cuantos, yo diría un mes por lo menos, para tener un aumento, digamos, de la población con esta cobertura. Obviamente que son pasos importantes a dar, y hay que serlo muy precavido. Y estuve escuchando hoy las declaraciones del ministro de Salud Pública con el tema de las fiestas y los protocolos, obviamente que van a ser muy estrictos, esperemos que así sean, porque no solamente es la fiesta y el protocolo, sino todo lo que eso motiva. Cuando hablamos de movilidad, no es que hablemos de que se hace una fiesta. Para ir a una fiesta yo me tengo que preparar, tengo que pensar el día antes en la movilidad, en que tengo que tomar vehículos, digo, en un montón de aspectos que hacen que el hecho de abrir las fiestas, por ejemplo, por más protocolo que haya, por más... digo, eso hace que haya un aumento de la movilidad, y eso me parece que es lo que nosotros tenemos del sistema político, del sistema científico, de las autoridades de salud pública, es exhortar a tratar de evitar de hacerlo, si en el caso de que haya que hacerlo, tomar todas las precauciones. El hecho de estar vacunado no significa que estamos exentos a tener dificultades en el contagio, sabiendo que la gran mayoría de la población está vacunada con Sinovac, que tiene una menor cobertura en la transmisibilidad que la vacuna Pfizer. Sí, sin lugar a dudas. Con respecto a las fiestas, hoy justamente pensaba cuando escuchaba a los organizadores de las fiestas que se reunieron con las autoridades sanitarias, por todo lo que han pasado, estoy seguro que ellos van a ser los primeros en extremar todos los cuidados para que no se baile, que es una de las prohibiciones estrictas que se ha planteado, seguramente el distanciamiento, el aforo. Creo que es el sector que no me cabe la menor duda que va a querer demostrar el mayor rigor, porque han sido de los más postergados en toda esta pandemia. Pero también está el otro tema cuando se habla de estas cosas, diputado Galo, y es la necesidad que tienen algunos sectores de levantar un poco la cabeza, ¿no? Hoy yo miraba con mucha alegría, debo confesarle, los anuncios ya de algunos teatros, el Teatro Circular, otras propuestas culturales, algunos músicos que estaban ya anunciando la reprogramación y que efectivamente sus recitales postergados, suspendidos, ya se reprogramaban, y era el 1 de agosto, va a estar en el Sodre Fernando Cabrera, el Teatro Circular abre sus puertas. Es decir, una actividad cultural que también estaba muy, muy castigada. Entonces también esto es un poco de aire fresco para ellos. Pero sin ninguna duda, y nosotros como Frente Amplio somos los primeros en apoyar todo lo que tiene que ver con la cultura. Ahora tenemos que ser también responsables, y en ese sentido ver también, si bien es importante la apertura con todos los protocolos, es importante cuidar a nuestra población, ¿verdad? Por eso del Frente Amplio insistimos siempre en la ayuda económica a aquellos sectores que realmente lo han necesitado. El tema de la cultura, las agencias de viaje, obviamente son sectores que han sido
muy perjudicados por el tema de la pandemia, no lo desconocemos eso. Lo que decimos es que hay que tomar todas las medidas con la precaución necesaria porque estamos con cifras muy buenas, bajando, en descenso, tenemos que continuar así y no con eso, digamos, que la gente piense que esto sucedió. Y el tema de la frontera me parece que hay que ser mucho más exigente con aquellos viajeros que ingresen al país. A mí no me quedó claro en la conferencia de prensa, el ingreso al país tiene que hacerse con un PCR que se haría en el lugar antes del embarque, digamos. Y 7 días después se haría un PCR, luego cuando el viajero está en Uruguay. Y no se le exige cuarentena. Es una cosa que no puedo entender, porque yo puedo estar incubando, mientras que espero el segundo PCR, puedo estar incubando, ¿verdad? O puedo tener el virus y estar contagiando sin darme cuenta. Y se le pidió la palabra más o menos, el concepto fue, ¿es deseable o responsable? O se apela a la responsabilidad, algo así. Pero siempre apelamos a la responsabilidad individual. Yo creo que acá deberíamos exactamente hacer como se hizo al principio. Al principio de la pandemia estábamos en cuarentena. Cuando uno estaba en cuarentena. Y tenía que estar 7 días en un apartamento o en una casa, ¿verdad? Esperando realizarse el segundo PCR. Bueno, me parece que esas medidas hay que tomarlas si queremos evitar el ingreso de esta variante que es mucho más peligrosa que la P1. Entonces, a mí me parece que en alguna medida tenemos que exhortar, ser mucho más duros en eso. El que ingrese al país va a tener que tener cuarentena hasta que se realice el segundo PCR. Eso es una cosa elemental. Y extremar todas las medidas en la frontera con Brasil, porque tenemos que de alguna manera frenar o tratar de disminuir el ingreso de esta variante y que tengamos la mayor cantidad de población cubierta con la vacuna. Es verdad que se fue... vamos a tener casi un 60% de la población vacunada. Es verdad, diputado, que se fue explícito en el caso de quienes no quisieran hacerse, mejor dicho, ese segundo PCR. Ese segundo PCR, para ingresar, lo tiene que tener todo el mundo. Dos o 3 días antes de ingresar al país. Y ese segundo PCR sería el opcional. Se apela a que el resultado del segundo PCR se aguarde en cuarentena, se apelaba a la responsabilidad. Si el ciudadano no quiere gastar o no quiere hacérselo o lo que fuere, ese segundo PCR, ahí sí se le exige la cuarentena por los 14 días correspondientes. Está bien, son criterios. Yo creo que la misma exigencia que se le pide la cuarentena de 14 días a aquel que no se quiere realizar el PCR, se le debería también exigir, porque en esa semana que va a andar deambulando, digamos, si es un irresponsable ese pasajero, va a estar deambulando y puede estar contagiando justamente con esta cepa que no queremos que ingrese al país. Uh-huh. Sí, hay un concepto también que se manejó en su momento en alguna conferencia de prensa, que es cuando se plantea el control de la movilidad un poco más severo, que se dice a la larga no se termina cumpliendo. Estoy pensando inclusive ahora que se viene el Día del Padre, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál va a ser la actitud de los ciudadanos a la hora de ese domingo celebrar? Ya sabemos que, y lo comentábamos con Pepe en la radio, la lectura de los casos post primer Día de la Madre fue evidente. A los 15 días fue como que matemático, ¿no? El efecto Día de la Madre fue realmente muy complicado para los números. Esperemos que este Día del Padre, por hacer un símil, sea diferente. Exacto, pero para eso tenemos que tener todos una actitud distinta a la que tuvimos para el Día de la Madre. Si desde el sistema político, si de los comunicadores, nosotros transformamos en esto, ¿verdad? En tratar de ser responsables y de no movilizarlos o movilizarlos lo menos posible, que es lo que yo no escucho, pero esto no como político, sino como médico, lo digo. Me preocupa enormemente la manera de cómo nosotros transmitimos. Si sabemos transmitir la preocupación, pero resulta que el Día del Padre pasa a ser
el día más importante y el día donde todos salimos y vamos de compra y los shopping están llenos, no se pueden entrar a comprar. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y esta enfermedad es matemática. Digo, hasta el momento tampoco los shopping nunca estuvieron llenos a tope de arriesgar tanto. He visto imágenes presenciales, he visto imágenes televisivas con colas, con colas en varios comercios, pero lo que esta enfermedad es matemática. Cuando digo matemática es aumenta la movilidad y automáticamente aumenta el número de casos y automáticamente aumenta el ingreso a los hospitales y a los CTI y aumenta la mortalidad. Eso está demostrado en el mundo que es así. Entonces, en la medida que vamos bien con la vacunación, en la medida que nosotros sigamos con el mismo ritmo, seguramente vamos a alcanzar el Tetris dentro de un par de meses, porque rápidamente se podría alcanzar. Ahora, si exhortamos a la población a salir de compras, a reunirnos en el Día del Padre, a salir de viaje, bueno, seguramente vamos a tener más muertes y más ingresos a CTI. Ojalá que no lo tengamos eso, vamos a entender. Nosotros no queremos eso, pero tenemos que saber comunicar de forma responsable todo esto. Sí, digamos, el ministro aconsejó no viajar. Si fuera por él, dijo que no sería prudente viajar. O sea, tampoco ha habido una exhortación. Creo que lo que se ha tratado de hacer es tratar de transmitir un mensaje de libertad responsable, que yo sé que a veces es un concepto tan amplio que uno lo mira desde una perspectiva y lo ve como una cosa muy clara y certera, y otros lo ven como algo tan genérico, inaplicable. Veremos qué es lo que pasa. Desde el punto de vista político concretamente, ¿va a haber alguna instancia por parte del Frente Amplio de reunión con alguna autoridad del Ministerio de Salud Pública, de Presidencia, para plantear esto, o queda como una declaración, estas cosas que estamos hablando ahora? Yo creo que lo que pasó ayer en el secretariado fue el análisis del documento presentado, la preocupación por esta movilidad que ya prácticamente es normal, y no es nada más que eso, son reflexiones de actores políticos del Frente Amplio que obviamente en la interpelación que se va a llevar adelante en el Senado de la República el día 6, seguramente serán expuestas por los senadores y ahí con la presencia propia del ministro para contestar todas las interrogantes que desde la fuerza política tenemos. Muy bien, diputado, gracias por habernos atendido esta tarde. No, un gusto, como siempre, y saludos a todo el panel. Que pase usted muy bien. Diputado Luis Galo, entonces, con estas consideraciones. Luego de la pausa tenemos las opiniones del panel, ¿le parece? Estamos en vivo en la tele, aquí en Esta Boca es Mía. Ya venimos.